Muchísimas gracias, Ana, en este Día Internacional de la Mujer. Qué mejor que hablar de la justicia, como ese valor, esa virtud cardinal que hoy día tanto nos preocupa. Hoy día vamos a tener una jornada interesante, vamos a profundizar sobre el camino, sobre una suerte de peregrinaje, ¿no?, que estamos haciendo en América Latina. Y la pregunta introductoria es: ¿la justicia abierta, una meta realizable a corto, mediano o largo plazo? La respuesta quizás en parte la vamos a tratar de descubrir en esta conversación junto a María, junto a Jairo y junto a Juan, pero también junto a todos ustedes y todas ustedes. Y así podemos decir en estos 9 minutos que voy a dar a hacer esta introducción, que la justicia abierta, ¿qué entendemos por este concepto? ¿Cómo avanzamos? Como decía Confucio, ¿no? ¿Qué entendemos por las palabras que usamos? Este lenguaje claro. Y la justicia abierta podemos, en un acercamiento doctrinario, entenderla como un diálogo del ecosistema de justicia permanente con los justiciables, con la ciudadanía, que inspirado en 3 principios: transparencia, participación y colaboración, permite el pleno acceso a la justicia, construyendo honor social de los que integran ese ecosistema y valor público en los intervinientes. En consecuencia, la justicia abierta tiene 3 pilares fundamentales: la transparencia, la participación y la colaboración, en ese orden. Y el fin último de la justicia abierta en este concepto doctrinario es el honor social de quienes desempeñamos nuestras labores en el ecosistema, es decir, jueces, defensores, fiscales, policías, formadores en derecho, todo el ecosistema en general, y también valor público. Y el valor público tiene 3 elementos fundamentales, según la OCDE. Primero, resultados. Los ciudadanos necesitan resultados, además de marcos teóricos. Segundo, servicio de alta calidad, es decir, hacer las cosas bien y a la primera. Y en tercer elemento que integra el valor público es la confianza, que hablábamos ayer, incluso en la jornada de Álvaro, de Sandra Elena, y quienes intervinieron ayer brillantemente. Por lo tanto, concepto, una aproximación, ¿cierto?, los elementos, y esto daría para 3 horas de conversación, pero solo quiero hacer el resumen. ¿Por qué debemos avanzar hacia la justicia abierta? Y voy a escribir un relato en estos 8 minutos. Primero, porque existen organismos internacionales y convenios internacionales que así lo señalan. Voy a citar solo un repertorio de aquellos. Primero, la Alianza para el Gobierno Abierto. Acá, ¿cierto?, Juan Collazo de UGP, en el documento que suscribimos, ¿cierto?, los países, ya primero 8 países, hoy día ya 78 países, donde se comprometen a avanzar hacia un gobierno abierto y hacia un Estado abierto al 2011. En segundo lugar, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tenemos a Jairo, PNUD, Objetivo 16 de acceso a la justicia y Objetivo 17 de actuar como un ecosistema. Y Objetivo 5, política de género. No hay justicia abierta sin una clara política de género. Ayer, el secretario general de Naciones Unidas, Guterres, dijo que según el informe de ONU Mujeres, nos demoraríamos 300 años, ayer lo decía Naciones Unidas, para avanzar hacia una real política de género. En tercer elemento es la cumbre judicial celebrada en la mitad del mundo, en Ecuador, en San Francisco de Quito. En la cumbre judicial de 2018 se celebró este encuentro de magistrados y magistradas de los poderes judiciales, donde se comprometen a implementar políticas ya de justicia abierta. Han avanzado ya 5 años y se está avanzando en aquello, y en eso soy muy optimista. Queremos seguir avanzando. Cuarto parte del repertorio, las reglas de Brasilia, el acceso a la justicia de aquellas personas que por diversas razones tienen dificultades de aquello. Por ejemplo, el espectro autista. En Chile se promulgó una ley sobre acceso a la justicia del espectro autista, y hay un tema que hay que abordar con mucha fuerza. En quinto lugar, los principios Bangalore. Es decir, la relación entre integridad judicial y justicia abierta son fundamentales. Ya la Asociación de Magistrados, por ejemplo, de Chile, tiene una unidad que se llama Integridad y Justicia Abierta, como también otros cuerpos, ¿cierto?, en América Latina y el Caribe. Un sexto elemento en este camino hacia la justicia abierta: la resolución 147 del Comité Jurídico de Naciones Unidas, que establece la política de datos abiertos en el sistema de justicia. Pero además podría haberse violentado por el principio Tshwane del 2013 en Sudáfrica,
que por razones de seguridad nacional podía eventualmente negarse el acceso a la información pública. Pero este mismo principio tiene una excepción en el principio 28, que en materia de justicia este principio no se aplica. Es decir, hay una contraexcepción. Y además, ¿cierto? La Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 19 sobre derecho a la información pública, que también y se aplica al sector justicia, artículo 19, el artículo 13 del Pacto San José de Costa Rica, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que también habla del acceso a la justicia y la transparencia como principio, el primer principio, y también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 19. Primer repertorio de 7 elementos. Segundo repertorio, normas constitucionales. En toda América Latina, revisado todos los ordenamientos jurídicos, hablan ya del acceso a la justicia. Solo cito 3 ejemplos. México, artículo 17 de la Constitución mexicana, dice claramente que garantiza el acceso a la justicia. En Guatemala, el artículo 17 y 18 de la propia Constitución política señala lo mismo, acceso a la justicia. Y en Ecuador, el artículo 75 de la Carta Fundamental Ecuatoriana también habla del acceso a la justicia. Y así podemos revisar todos los ordenamientos jurídicos. No tenemos tiempo para ello, pero podemos dejarlo para otro foro más adelante si es necesario. En tercer lugar, un tercer grupo de fundamentos de este camino, a la pregunta original, las declaratorias de justicia abierta. Costa Rica, 2015, noviembre, se realiza la declaratoria de Estado abierto, es decir, los 3 poderes del Estado, la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, establece una declaratoria de justicia abierta que más tarde termina en la elaboración de la primera política de justicia abierta en América Latina 2018 en febrero. Además, ¿cierto? Las declaratorias en México, de Quintana Roo, Guanajuato, Durango, Nuevo León, Querétaro, que ya comenzando en 2020-2021. Y la última reciente, que yo creo que fue un esfuerzo tremendo, en la primera cumbre de Cortes de Justicia del Ecuador, celebraba el 19 de septiembre del año pasado, existe una declaratoria de justicia abierta del Poder Judicial de Ecuador y que están avanzando muy bien y muy fuerte y a pasos agigantados. Felicitaciones a todos estos equipos, a todos estos cuerpos que están trabajando. Y en el caso puntual de Costa Rica, quiero solamente hacer un homenaje a esta voluntad política del ministro Román Solís, que junto con CONAMAC avanzaron muy bien, y lo quiero argumentar al final, ¿cierto?, del tiempo que me queda, por qué me interesa este punto de la voluntad política. Cuarto repertorio de fundamentos, los planes de acción. Los últimos planes de acción de varios países de América Latina, de gobierno abierto, han incorporado compromisos de justicia abierta. Cito, Chile, en el 4º y 5º plan de acción, incorporó compromisos de justicia abierta. Costa Rica, en su 4º plan de acción, lo mismo. Ecuador, ya en su 2º plan de acción, incorpora compromisos de justicia abierta. Guatemala, en su 5º plan de acción, política de justicia abierta. Honduras, 4º plan de acción. Jamaica, 1er plan de acción, 2021-2023. Paraguay, 5º plan de acción. Perú, 4º plan de acción. Uruguay, 5º plan de acción. Es decir, en los últimos planes de acción, los estados ya se están comprometiendo a implementar política de justicia abierta. Y el 5º grupo son los fallos judiciales de la Corte Interamericana. El fallo Clot, Estado de Chile, donde se condena al Estado de Chile a abrir o a crear una política de datos abiertos, de transparencia. El caso Efraín Bámaca, un caso emblemático en Guatemala, 25 de noviembre del año 2000, que entiende el principio de transparencia y de acceso a la justicia respecto de personas detenidas desaparecidas, que ocurrió en Argentina, en Chile, hoy día los jóvenes de Ayotzinapa en México, y dice que el acceso a la justicia o el acceso a la información, y lo dice el fallo Efraín Bámaca de Guatemala en el año 2000, debe ser entendida como un derecho a la verdad. Como un derecho a la verdad. Y así debemos entender también la transparencia y el derecho a la información pública. Claramente el fallo. El fallo en Argentina, Cantos versus Estado de Argentina, que también tiene que ver con dificultades de acceso a la justicia y establece el fallo Cantos, Estado de Argentina, ¿cierto?, que debe darse todas las facilidades para que personas eviten la burocratización de la justicia para llegar, para que sea una justicia más rápida, según la Agenda 2030, Objetivo 16 y la definición de justicia abierta. Últimamente, esto fue el 2002, el año recién pasado, 2022, noviembre, fallo Barahona-Bray, Estado de Chile, respecto de la participación como segundo elemento de la justicia abierta. Los fallos se pueden ver justamente en el recipiente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, tenemos ordenamientos jurídicos
convenios internacionales, declaratorias de justicia abierta, fallos y compromisos de planes de gobierno abierto. Estamos cruzando el Rubicón. Estamos cruzando el Rubicón. Frente a esta pregunta, justicia abierta a corto, mediano o largo plazo, es evidente que ya se comenzó este camino. Y este camino podemos hacerlo en los poderes judiciales o como turistas o como peregrinos, con un enfoque claro hacia dónde debemos avanzar, porque el tema de la justicia abierta hoy es un tema de la democracia. Los norteamericanos lo dicen claramente, solo podemos garantizar un buen gobierno si existe una buena administración de justicia. ¿Cuál es el hilo conductor de las declaratorias y de las políticas de justicia abierta en América Latina? Clarísimo. Primero, voluntad política. Ecuador la tiene, Argentina la tiene, Brasil la tiene. Todos los países de América Latina, salvo algunas excepciones, ya han manifestado voluntad política de iniciar planes de acción en materia de justicia abierta. Un segundo elemento en este camino, en esta obra que hemos ido construyendo, es un proceso de concientización, de relevar la importancia de la justicia como un factor clave para la democracia y para la paz. Concientización, alfabetización en materia de justicia, pero también alfabetización digital, que es muy importante. Segundo paso, capacitación, leer la misma página, todos los países en este sentido, para que no tengamos ciertas derivaciones o una atomización de los conceptos. Y en tercer lugar, lo más importante, de acuerdo con el tercer principio, es la colaboración, es decir, inteligencia colectiva. Finalmente, y respetando el tiempo, hay muchos ejemplos en América Latina y el Caribe en materia de justicia abierta, y muchas iniciativas muy valiosas. Ya, cierto, la sentencia en lenguaje claro. Varios países están trabajando en ello, en Ecuador, en Argentina, en México, en Chile, en Colombia, se está avanzando muy fuerte. La figura de los facilitadores judiciales que comienza, ¿cierto?, desde Guatemala hacia el sur, incluso el último a incorporarse es Colombia. La justicia terapéutica, los tribunales de tratamiento de drogas, las redes de lenguaje claro, el observatorio ciudadano que se inaugurará la próxima semana en Querétaro, y además las medidas sobre mediación que están ya instalándose en algunos ordenamientos jurídicos. Finalmente, la pregunta de justicia abierta a corto o mediano o largo plazo quizás está respondida en sí misma, ¿no? A veces la respuesta está en la pregunta misma. El camino ya comenzó. Y este es un verdadero peregrinaje que no está exento de dificultades, así lo demuestra la experiencia. Donde hay poder, dice Foucault, hay resistencia, y sin duda que habrá. Y estas iniciativas en Ecuador, ¿cierto?, en Guatemala hoy día, en Argentina, en México, son iniciativas de un carisma fundacional trascendente, como también lo fue ya el 2018 en Costa Rica. Y es por eso que hoy día tenemos que enfrentar esto con absoluta decisión y coraje, donde todos somos y todas son necesarias. Por eso, hoy día quiero terminar esta reflexión con una pequeña lectura de algo muy simple, ¿no? En los 100 años de soledad de García Márquez. Dice, en marzo volvieron los gitanos. Esta vez llevaban un catalejo y una lupa del tamaño de un tambor, que exhibieron con el último descubrimiento los judíos de Ámsterdam. Sentaron a una gitana en un extremo de la aldea e instalaron un catalejo a la entrada de la carpa. La gente se asomaba al catalejo y veía a la gitana al alcance de su mano. Y Melquiades decía, la ciencia ha eliminado las distancias. En esta misma parafraseo, la justicia abierta es este catalejo. Debe acercar a las personas a la justicia. Hoy día, en la fórmula de Melquiades, ¿no?, de estos 100 años de soledad, tenemos que avanzar en una dinámica de catalejo. Por eso que la justicia hoy día tiene un adjetivo, y debe ser abierta. Porque hasta entonces, hasta hoy día, hasta hace algunos años atrás, la política de justicia cerrada lo único que ha logrado es que se instale la cultura, ¿cierto?, de la violencia y la falta de paz. Hoy la justicia tiene una oportunidad tremenda. Y por eso es que es muy importante este encuentro y felicito a todos los poderes judiciales que ya están trabajando en toda América Latina para avanzar hacia un Estado abierto que solo se construye a partir de una política de justicia abierta. Muchísimas gracias. Estamos là. Quiero ahora, a continuación, en este relato, en esta conversación, en que a través de la palabra nos vamos convirtiendo en una idea distinta, dar la palabra, ¿cierto?, a la primera expositora, ya que estamos en el Día Internacional de la Mujer, a María Silva, magistrada, ¿cierto?, de México,
para que haga uso de la palabra en su exposición. Adelante, María. Muchísimas gracias, Peter. Muchísimas gracias, Álvaro, Alarrija, a Usaid por la invitación a participar en este encuentro. La verdad es que siento que siempre son útiles y una siempre sale de aquí aprendiendo mil cosas y con muchas reflexiones. Entonces, les agradezco mucho por haber abierto este espacio y muchísimas gracias también a quienes hicieron esto posible y a todas las personas que nos siguen por redes sociales, medios digitales. No voy a desperdiciar mucho más tiempo en esto de los agradecimientos y saludos porque tengo muy poquito tiempo para mi intervención. Ahorita escuchando a Peter me da gusto, creo que tenemos como mucha sintonía en varios de los conceptos que yo traía planeados para mi exposición. El primero es la íntima relación que hay entre justicia abierta y democracia. A esto llegaré un poquito más adelante. Yo pensaba que tal vez era un poco también derivado de que yo soy jueza en materia electoral, pero pues, creo que sí hay una interconexión que es muy importante destacar en el contexto mundial en el que nos encontramos. Yo quisiera abrir comentando y agradeciendo muchísimo también a Álvaro por la invitación a esta mesa en particular, porque mientras estaba preparando la exposición me surgieron muchísimas reflexiones muy profundas en relación con la justicia abierta y justamente varias cosas que estamos viviendo aquí en México. Lo primero que yo me pregunté cuando me invitaron a esta mesa fue, ¿es una meta alcanzable? ¿Cuál es la meta, en todo caso, que tendríamos que alcanzar con una justicia abierta? ¿A qué nos referimos con una justicia abierta como meta? En La Rija ya en algunas ocasiones hemos charlado acerca de si es posible, por ejemplo, establecer parámetros para ir calificando o midiendo la apertura de la justicia. Y creo que eso es necesario si nos queremos poner como una finalidad el poder hablar de una justicia abierta como meta, porque en ese escenario tendríamos que tener algo medible para poder decir si la alcanzamos o no. Ese es un primer punto. Un segundo punto es, para esos efectos, la verdad es que yo creo y esperaría que nunca lleguemos a alcanzar una justicia abierta plena, así como que digamos ya está consolidada y ya lo logramos, porque al menos en mi experiencia, desde que empecé a conocer el concepto de la justicia abierta, a meterme, ver qué prácticas implementar, etcétera, he descubierto que siempre hay nuevas buenas prácticas que se pueden implementar. La creatividad humana, la creatividad de las organizaciones de la sociedad civil, de las personas que estamos en la trinchera de la impartición de justicia, siempre nos sorprenden y entonces siempre pueden ir abriendo algo más. Entonces creo que por más que de repente podamos decir, aquí hay una meta, llegamos, yo esperaría que no cabe ahí la justicia abierta y siempre hay algo más que podamos abrir justamente en aras de lograr una mayor colaboración y participación ciudadana y lograr justamente, como decía Peter en su intervención, que la justicia abierta se vea como un producto y un requisito de la democracia, en que sea parte de la cogobernanza de la sociedad. Creo que justamente en el Poder Judicial es donde menos se ha podido transmitir a la sociedad esta idea de que a final de cuentas es importante contar con su colaboración para lograr una justicia, un acceso a la justicia correcto y una impartición de justicia de manera más efectiva y eficaz. Entonces, eso es para iniciar. Creo que tendremos que reflexionar acerca de estas cuestiones para ver si podemos hablar de una meta alcanzable a corto, mediano o largo plazo. Y creo que tratando de ver algunos parámetros, lo que tendremos que definir primero es justamente sobre los pilares que ya nos habló Peter, ver si que la transparencia sea plena en nuestros sistemas de justicia, pero ahí también cabría la reflexión, y lo digo como jueza y haciéndome cargo de mis palabras, por la experiencia que tengo he visto que no necesariamente una transparencia total es necesariamente buena. Eso incluso, digo, no lo digo solamente yo desde mi experiencia, Yu Chang lo dice en algunos de sus libros, hay cosas que deben permanecer pues, dentro de la psique y dentro de la cabeza de quienes estamos resolviendo asuntos. Entonces, también, por ejemplo, le tenemos que tirar al 100 o en dónde está el punto medio. Creo que son cosas que tenemos que reflexionar para ir poniendo algunos parámetros en relación con esto. Es también necesario una sociedad que participe razonablemente en la mayor medida posible, que se vayan apropiando de estas instituciones de impartición de justicia, igual la colaboración interinstitucional, que se vea de qué manera se pueden ir tejiendo estas redes entre instituciones para fortalecer la impartición de justicia, porque los tribunales solos creo que nos quedamos cortos justamente en este
garantizar el acceso a la justicia de manera plena y efectiva, como decía Peter, por mayor y mejor voluntad que tengamos. Pasando como a un segundo punto en la exposición, ¿en cuánto tiempo podemos alcanzar lo más cercano a una justicia abierta plena que de cualquier manera sea perfectible, espero yo? Como escucharon, soy magistrada en materia electoral, a eso es a lo que me dedico, y creo que sí es muy importante aquí hacer una reflexión en relación con la justicia abierta y las democracias. Estoy plenamente convencida de que necesitamos democracias fuertes y plenas para poder alcanzar una justicia abierta plena también. La justicia abierta es totalmente incompatible con regímenes, con dictaduras o con autocracias. La justicia abierta justamente necesita ser un pilar de tribunales independientes que solamente se pueden dar florecer y no estar en riesgo en regímenes democráticos. Entonces, por eso es muy importante la relación y el que incluso también como sociedades vayamos viendo que si queremos abonar a una justicia abierta que garantice de mejor manera el acceso a la justicia, tenemos también que cuidar nuestras democracias. Sabemos todos estos ánimos que hay alrededor del mundo en términos de las democracias que están siendo amenazadas, no solamente en la región, en todo el mundo. Entonces creo que sí es muy importante que si queremos cuidar y seguir creciendo en el fortalecimiento de la justicia abierta, no descuidemos también esta relación que tienen con nuestras democracias porque pueden poner en riesgo la justicia abierta y el acceso a la justicia. Y aquí yo hago un hilo también con algo que mencionaba Peter, en lo que estoy totalmente de acuerdo. Creo que el detonante para fortalecer y consolidar las justicias abiertas en los países de la región y en todos los países en general es, en primer momento, la voluntad. Y aquí a mí me gustaría hacer una división o tal vez como entender que esta voluntad puede darse, digamos, como con dos cachuchas. Una, la voluntad de cada una de las personas físicas que estamos al interior de los juzgados, de los tribunales, impartiendo justicia, y otra, la voluntad institucional. Creo que aquí a lo que le tendríamos que tirar es a lograr que haya esa voluntad institucional, que no dependa de que María Silva esté en el tribunal, de que X presidente esté en este otro tribunal a cargo de la Suprema Corte de Justicia, sino de que eso ya se vea como una política institucional que sea mucho más difícil retroceder cuando esa persona, el individual, salga del cargo, salga del lugar donde está. Entonces, son importantes ambas voluntades, pero creo que lo más importante es que cuando una persona, el individual, llega con esa voluntad, logre mandarla de tal manera que se haga una voluntad institucional de esta apertura. Y aquí también como jueza tengo que ver que hay retos para lograr esta meta de la justicia abierta, y es que en algunos casos no todos los colegiados, no todas las personas que integran los colegiados están a favor de la apertura de la justicia. Entonces es seguir luchando, seguir construyendo. Requerimos también una sociedad activa. La justicia abierta no es únicamente un tema de jueces, juezas, la voluntad institucional, la voluntad de personas juzgadoras que desde adentro queramos abrir la justicia. Necesitamos la colaboración de la sociedad y es uno de los retos más importantes para la justicia abierta, ver cómo lograr esa colaboración con la sociedad y la colaboración entre instituciones. Y para esto también, volviendo a lo que comentaba hace rato, creo que es muy importante que se dé en una democracia plena, porque sí es mucho más fácil la colaboración interinstitucional, porque todas las instituciones del Estado están enfocadas a lograr ese bien común y a lograr que la sociedad vaya creciendo y se vaya desarrollando. La justicia plena, si es que existe así como una meta de llegar al 100%, y si no, si es perfectible, la podemos lograr a corto, mediano o largo plazo. Creo yo que aquí la respuesta es depende. ¿Y por qué depende? Porque depende en un primer momento de hacer un análisis del estadio en el que se encuentra cada una de las justicias a las que se quiera ver si es una meta corto, mediano o largo plazo. Hace unos días se presentó la guía para la justicia abierta feminista de X aquí en México, y en una de esas presentaciones una de las directoras de X, me gustó mucho el concepto que manejaba, decía, es que de repente hay como ganas de asimilar la justicia abierta a transparentocracia. No es lo mismo. Hay veces en las que siento que de repente es muy fácil quedarnos o atorarnos en ciertos elementos básicos de la justicia abierta, en vez de seguir avanzando y entender que para lograrla en términos generales es necesario mucho, es necesario tejer mucho y nunca cejar y seguir avanzando, seguir creando. Entonces,
Lo primero para ver si la justicia abierta es una meta alcanzable a corto, mediano o largo plazo, creo yo, es necesario hacer una revisión de dónde estamos actualmente, a dónde queremos llegar como una meta, y para eso es necesario establecer estas métricas, tal vez también haciendo eco de lo que decía Peter en su intervención anterior, ver si es posible establecer parámetros homologados para que no estemos hablando de diferentes términos, diferentes métricas, al menos en la región, y poder establecer, ya con base en eso, si es una meta alcanzable a corto, mediano o largo plazo. Se necesita la voluntad institucional, se necesita también tal vez como parte de esta voluntad institucional ir estableciendo normas para cuando las personas en lo individual fallen, que al menos las leyes nos den ese piso mínimo que necesitamos para mantener la base de la justicia abierta. Y pues bueno, con todo esto, ¿a dónde voy? La respuesta a esta pregunta, esta mesa, creo que es justamente, depende del estadio en el que esté cada una de las justicias en nuestros países. Sin embargo, estoy convencida de que sí es una meta que se puede alcanzar, siempre y cuando conservemos las voluntades y conservemos este tipo también de ejercicios colaborativos entre instituciones de muchos países que nos sigan dando elementos para seguir reflexionando, ir viendo los retos a los que nos vayamos enfrentando, ir viendo las buenas prácticas con las que podemos ir a hacer frente a eso. Y además, tengo que decirlo así, es como ir echándonos porras, porque esta batalla para ir abriendo la justicia no es una batalla sencilla en algunas ocasiones, entonces siempre es bueno contar con colaboradores, colaboradoras, que cuando de repente alguien dice, ya está demasiado difícil esto, nos puedan decir, no, sí se puede, vamos a seguirle. Hay más gente que está apoyando e impulsando esto como un movimiento internacional que va a lograr, a final de cuentas, abrir la justicia y garantizar de mejor manera el acceso a la justicia. Entonces, pues bueno, la verdad es que mi respuesta es que no hay una respuesta tan clara y contundente porque va a depender de muchos factores, pero estoy convencidísima de que es alcanzable siempre y cuando sigamos uniendo voluntades. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, magistrado María Silva. Sin duda que abrió un debate muy potente: justicia abierta, meta o camino, transparencia o publicidad, rol de la justicia abierta en la formación de los procesos democráticos, la voluntad como un factor clave, pero no solamente la voluntad de los magistrados y magistradas que todos los días construyen justicia en el territorio, sino también la voluntad de las instituciones, y requiere voluntad política. Muy potente la apertura. Muchísimas gracias, un tremendo aporte. Y la pregunta está abierta y la respuesta las tenemos nosotros también en el cotidiano. Muchísimas gracias y felicitaciones, magistrado. A continuación, Jairo Acuña, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Jairo, suya la palabra. Desde Costa Rica, ¿sí? Peter, muchas gracias. Sí, soy costarricense, pero trabajo en Panamá, en el Centro Regional para América Latina y el Caribe del PNUD. Muchísimas gracias por este espacio y gracias a Rija, a Álvaro, ese rol tan importante que están haciendo en estos temas de justicia. Y es un honor compartir con ustedes. Voy a tratar de ser breve. Ya la magistrada ha mencionado algunos de los elementos que yo quería traer a la discusión. Y veo que en la audiencia hay un clamor por escuchar más al doctor Sharp que a los expositores, así que voy a tratar de darle tiempo al doctor Sharp para que tenga espacio para las conclusiones. Pero rápidamente, yo creo que 3 mensajes de mi parte. Primero, la justicia abierta, creo que podemos argumentar, es directamente proporcional a la debilidad o al fortalecimiento del Estado de Derecho, al proceso de fortalecimiento y de funcionamiento de la democracia. Y aquí, pues, en nuestra América Latina y el Caribe, tenemos luces y sombras, ¿verdad? El último informe del World Justice Project, el índice del Estado de Derecho, nos habla que ha habido una disminución en la mayoría de los países de la región. En el caso de América Latina, tenemos, por el lado positivo, 9 países que han reflejado una mejora con relación al año anterior, pero la mayoría de ellos han venido en descenso. Entonces, ahí tenemos que entender la justicia abierta directamente proporcional a la debilidad o el fortalecimiento del Estado de Derecho. Relacionado con este mensaje también, tenemos que comprender que la justicia no es igual para todos y todas, dependiendo de la experiencia o la oportunidad de desarrollo socioeconómico que tenga la población. Así va a ser su percepción sobre cómo se aplica la justicia.
No podemos hablar de justicia lamentablemente en América Latina con las desigualdades tan grotescas que tenemos en la región, que se aplica de manera equitativa para toda la población. Y aquí nosotros en el PNUD hemos venido tratando de entender cuáles son estas diferenciaciones. En el 2020 o 2021 hicimos un ejercicio de preguntarle a la ciudadanía sus expectativas y sus percepciones con respecto a las visiones del Estado y las respuestas que estaban dando a la pandemia, ¿no? Y aquí lo que nos encontramos son 3 datos importantes alrededor de esta conversación. Número 1, tenemos señales débiles pero potencialmente positivas con respecto a la equidad percibida de los ciudadanos sobre la justicia en las respuestas a COVID-19. Vemos evaluaciones mixtas de los ciudadanos con respecto a la efectividad de esas respuestas y vemos, como tercer punto, evaluaciones especialmente negativas de las medidas tomadas en el campo económico. Entonces, ¿esto qué significa? ¿No? Que tenemos que comenzar a desagregar esas percepciones, ¿verdad? Y un punto clave que surge es que la mayor demanda de responsabilidad del Poder Ejecutivo es hacia la protección de los derechos humanos que encontramos en los segmentos de la población que se autoidentifican como clase media, baja y media, no necesariamente como la clase alta. Y es un papel, un recordatorio del papel clave que juega la clase media, o por lo menos ciertos segmentos de la clase como anclas de esa resiliencia democrática. Segundo mensaje, Peter. Yo creo que algo que hemos venido insistiendo mucho en el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo es que para alcanzar resultados distintos es necesario hacer las cosas de manera distinta. Y en los temas de justicia abierta es importante, no solamente la digitalización de los procesos judiciales, porque ahí también hoy precisamente un dato que nos recuerda el Día Internacional de las Mujeres es que el acceso digital es más fácil para los varones que para las mujeres, ¿verdad? Entonces, creando justicia digital, estamos tal vez sin quererlo abriendo una brecha de acceso a justicia a ese segmento de la población. Es importante, pero no es la solución y no es la panacea. Y aquí los sistemas de justicia afirman la igualdad de acceso en principio, pero la realidad suele ser también muy diferente, no solamente en términos de género, sino también en términos de clase socioeconómica y de grupo etario o posición social. Se calcula que alrededor del mundo hay 5.100 millones de personas que tienen necesidades legales insatisfechas. Yo creo que esto es uno de los temas que más nos afligen también en América Latina y el Caribe, donde la justicia digital, por supuesto, busca recortar esta brecha, pero tenemos que hacerlo, como han mencionado, en reforzar la participación inclusiva de la ciudadanía en este sector. Por lo tanto, los procesos de transformación institucional que incorporan la dimensión de la participación inclusiva de la ciudadanía tienen una relación muy directa con los procesos de democratización del poder judicial, como lo decía anteriormente, ¿no? El Estado de Derecho dentro del poder judicial, en los procesos de selección de los magistrados y las magistradas, la adopción de políticas de acceso a información pública, transparencia en la actividad administrativa y jurisdiccional. Aquí, de acuerdo con la magistrada, estoy muy de acuerdo. Tenemos que entender qué es transparencia y qué es acceso a la información, y la implementación de mecanismos de rendición de cuentas para la ciudadanía. Ahora bien, el último mensaje, Peter, es en relación a la respuesta a la pregunta. Por supuesto que sí, ¿verdad? Yo creo que la respuesta es por supuesto que sí, pero depende. Podemos dar un avance en el corto plazo, pero un retroceso en el mediano y largo plazo. Y ahí es donde tenemos que activar los procesos que fortalecen el Estado de Derecho, la división de poderes, porque son frágiles en nuestra región. Y hay retrocesos, pero también hay avances.
Hay un tema importante, por ejemplo, que tiene que ver con estos compromisos con justicia abierta y digital mediante la creación de capacidades de los actores nacionales y de los sistemas para responder a las crisis y proporcionar un acceso estable a la justicia, adoptar y adaptar estrategias de protección de derechos. Justicia digital tiene el potencial de poner en el primer plano los enfoques de desarrollo y Estado de Derecho, haciendo que los proyectos de justicia se centren en las personas y en su percepción sobre la misma. Y finalmente, bueno, nosotros creemos en el PNUD que la innovación en justicia es innovación en gobernabilidad y por extensión, innovación en desarrollo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jairo. La intervención muy potente complementando a María José, justamente el tema de la brecha digital. El 56% en América Latina solamente tiene acceso a Internet. Es decir, se ha instalado una figura de justicia para ricos y para pobres según algunos encuestas. Lo que tú señalabas muy potente, que el cerca de 5.000 millones de habitantes en el mundo, cerca del 60% se entienden que están alejados de la protección legal. Y eso es una señal muy potente que incluso en América Latina provocó en algunos casos estallidos sociales. No es menor la relación entre acceso a la justicia, democracia, derechos humanos. Y quiero relevar un elemento, Jairo. El Tribunal de la Cámara Civil del Departamento de Justicia Judicial de Morón, en Argentina, en un fallo 2019, estableció como el derecho a Internet como un derecho humano. Y de hecho, Naciones Unidas en 2016 establece el derecho a la Internet como un derecho humano. Es decir, trabajar lo que tú bien señalabas, la brecha digital, que a algunos los ha acercado a la justicia, pero a otros también, y durante la pandemia los alejó incluso. Especialmente aquellos que no tienen o viven con menos de $1 diario. Muy potente la apuesta, este relato, esta narrativa. Y también, si me permiten hacer el símil, la conexión con María Silva Jairo, esta figura de transparencia total o también respetando la protección de datos personales. Jules Chulhan en su obra La Infocracia, que seguramente yo también María Silva, habla de aquello, que a veces el dato es transitorio y puede no ser verdadero. En cambio, la verdad en la justicia se construye a través de la narrativa y a través del relato, dice Jules Chulhan. Entonces, la apertura total también puede ser de alguna manera, puede afectar incluso la propia transparencia en sí mismo o el derecho a la información como derecho humano de cuarta generación. Y ahí hay un punto de inflexión muy importante y la prudencia así lo dice. Así que muchísimas gracias, Jairo. Muy potente la introducción de elementos que tú has incorporado y nos ayuda hasta a responder esta pregunta que nos planteó Álvaro desde el principio y Rija. ¿Cuál es la pregunta y cómo la respondemos? Así, aquí estamos tratando de responder la pregunta. A continuación, desde OGP, clave, este trabajo pionero de OGP del 2011, ¿cierto? Ya del 2001 en adelante, perdón, 2011 en adelante, septiembre en la cumbre, en los planes de acción de gobierno abierto, ¿cierto? Juan Collazos, desde Colombia. Juan, tuya toda la palabra. Muchas gracias, Peter. Buenos días a todas y todos. Es realmente un honor estar aquí al lado de tan excelentes panelistas para hablar un poco sobre el trabajo que estamos haciendo desde OGP en tema de justicia abierta. Como mencionaba Peter, la Alianza para Gobierno Abierto, también conocida como OGP, es una alianza internacional, una organización internacional multilateral compuesta de 77 países y cada uno de estos países está comprometido a la apertura de gobierno abierto. Y a lo que nosotros nos referimos específicamente, porque como los otros panelistas han mencionado, es importante tener esas mismas los mismos parámetros, es a 3 pilares específicos. Uno es sobre la transparencia, el 2 es sobre la participación ciudadana y 3 sobre la rendición de cuentas. Entonces, cada uno de los países miembros presenta a través de diferentes ciclos planes de acción en los cuales se comprometen a tomar pasos específicos para avanzar en cada uno de sus 3 pilares. Y uno de los aspectos más interesantes de OGP es que por medio de un mandato existe un mecanismo dedicado al aprendizaje y a la rendición de cuentas para cada uno de los países. Y el mecanismo encargado de ese trabajo es el Mecanismo de Revisión Independiente, o IRM por sus siglas en inglés. Yo soy parte de ese equipo.
Y nosotros trabajamos de la mano de cada uno de los países a medida de que van co-creando sus planes de acción, los presentan y los implementan, nosotros evaluamos cada una de esas fases. Entonces, como mencionaba Peter, OGP fue establecida en el 2011, o sea que ya hemos tenido más de 10 años. ¿Y qué es lo que hemos aprendido en materia de justicia abierta en estos 10 años, específicamente relacionada a la región? Bueno, hay algo muy interesante, es que de los más de 1.500 compromisos que se han presentado ante OGP en la región, los compromisos de justicia abierta tienden a ser una pequeña minoría. Solamente aproximadamente 7% de esos compromisos son relacionados a justicia abierta. Pero estos compromisos de justicia abierta tienden a tener el mismo nivel de ambición y de cumplimiento en cuanto a compromisos en otros temas, ya sean en el espacio cívico, sean temas de provisión de servicios públicos, beneficiarios reales. Pero sí algo que los distingue, y esto es bastante importante, es que aproximadamente el 41% de los compromisos de justicia tienden a tener resultados fuertes tempranos. Y esto se distingue de otros compromisos porque para otros compromisos ese porcentaje es del 31% aproximadamente. Entonces hay algo especial con los compromisos de justicia abierta que los hace únicos, ¿verdad? Y para ilustrar eso tengo dos ejemplos. Uno es de Uruguay, que es uno de nuestros miembros estrellas en cuanto a sus procesos de OGP, que son bastante robustos y que se ven reflejados en los resultados que tienden a obtener los planes de acción. Y es que, como mencionaba Jairo, hay que hacer las cosas distintas si queremos tener resultados distintos. Y Uruguay se propuso eso. O sea, hay una minoría de compromisos relacionados a la justicia, entonces incluyeron 3 compromisos en su plan de acción 2018-2020 que pretendían avanzar en la justicia abierta, específicamente en cuanto a la transparencia de esos. Por medio de esos 3 compromisos, lo que lograron fue que todas las personas involucradas en el sistema judicial tuvieran acceso a audiencias públicas por medio de video y lograron también que cualquier persona interesada pudiera exportar automáticamente la información estadística del Poder Judicial. Entonces aquí hubo un enfoque interesante sobre la apertura de transparencia, pero se puede decir que por medio de ese trabajo se solucionaron todos los temas de transparencia dentro del Poder Judicial en Uruguay. La respuesta es que no. O sea, ese fue un paso importante, ¿verdad? Pero realmente no logra solucionar todos los problemas que se encuentran. Otro ejemplo interesante, y aquí el enfoque fue distinto y de hecho mucho más amplio, fue el ejemplo de Costa Rica, que Costa Rica se decidió a presentar como compromiso una política de justicia abierta para el país en 2017. Entonces, durante ese periodo 2017-2019, hubo un ejercicio que se podría dividir en 4 partes. Una de ellas fue la aprobación de la política a principios del 2018 por medio de la Corte Plena del país. Definió un marco jurídico y los lineamientos para que el Poder Judicial siguiera en términos de gobierno abierto. Luego, aquí también hicieron algo importante, a lo cual María aludió hace un rato, que por medio de una consultoría se establecieron las líneas base en materia de acceso a la información y participación jurídica dentro del sistema judicial. Entonces, teniendo ya esa información, ya sabiendo en qué estado estamos, ya desarrollaron un plan de acción para poder abordar las distintas áreas que vieron que era necesario abordar. Y esto lo hicieron entre órganos del Poder Judicial y su sociedad civil. Co-crearon un plan donde se establecieron pasos específicos para abordar la justicia abierta dentro del Poder Judicial. Y importantísimo, también fue acompañado por una 4ª fase que fue un sistema de monitoreo y evaluación donde se medía qué tanto se estaba cumpliendo la implementación de lo que se había propuesto. Este trabajo sigue en camino todavía, pero
también fue acompañado por un documento donde se recopilaron aprendizajes y reflexiones de este trabajo. El documento concluye que los diferentes compromisos que surgen de este esfuerzo deben de verse de forma integral y deben de ser como base, deben de ser una base para acciones futuras, ¿verdad? Entonces, prestando esta reflexión que hubo del compromiso de Costa Rica, pero también uniendo a la observación del compromiso, de los compromisos de Uruguay que acabamos de ver, en temas de justicia abierta es importante sentar las bases, pero como mencionaba María, este trabajo es un trabajo que no termina. Siempre queda mucho trabajo por delante, siempre hay innovaciones que incorporar. Entonces, para lograr la justicia abierta es necesario hacer un trabajo de dedicación, un trabajo constante y, muy importante, un trabajo que realmente es de largo plazo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan. Efectivamente, OGP tuvo una labor clave en los compromisos de justicia abierta en América Latina y el Caribe. Estamos cortos de tiempo. El próximo panel se inicia en algunos minutos más. Y se me ha solicitado hacer un pequeño resumen o tratar de instalar algunas ideas que se han hecho acá. Y eso además nos deja con un sabor de seguir en esta cena, ¿no? En esta cena de seguir compartiendo los alimentos de la justicia. Y quizás escuchando a Juan, a Jairo y a María, que además en su intervención también he aprendido, quizás la justicia abierta no sea una meta, quizás sea un camino permanente, como la democracia. Y hay que velar todos los días por ello. Y quizás las metas estén específicamente los principios, es decir, meta en materia de participación, meta específica en materia de transparencia, meta específica en materia de colaboración, metas evaluables para si se construye un nuevo valor público en las instituciones del Estado. Quizás este es un peregrinaje permanente. También Jairo señalaba que, de alguna manera, en materia de acceso a la justicia no hay batalla ganada. En cualquier momento, si nos descuidamos, puede aparecer una gobernanza autoritaria que echa abajo un poder judicial completo y se atente contra el Estado de Derecho. Tenemos ejemplos en América Latina en que muchos autoritarismos, los primeros en atacar son los poderes judiciales y desarticularlos. Lo dice en un comentario, ¿cierto? Samantha Power de USAID dice, los autoritarios están uniéndose para socavar la democracia alrededor del mundo. Y en ese sentido, la labor de la judicatura, de todo el sistema de justicia, es justamente garantizar el Estado de Derecho. Por eso es que es tan importante esta relación entre justicia abierta, democracia, derechos humanos. Así se reconoció en Naciones Unidas como el derecho a la información pública como un derecho humano de cuarta generación. También el derecho a la participación, por ejemplo, en la justicia terapéutica, como un derecho humano también de cuarta generación, la participación. El derecho a Internet, ya el 2016 Naciones Unidas como un derecho humano, y que lo reconoce la Corte de Morón del 2019 en Argentina. Hay mucho, mucho camino por recorrer. Estamos todos involucrados y comprometidos absolutamente en este camino. Por lo tanto, las luces que nos ha dado María, Jairo y Juan son tremendamente valiosas. Lo bueno, Álvaro, Inés, Ana, a Red Ciudadana, a Rija, del cual soy miembro de Rija, naturalmente, es que este camino debemos seguir construyéndolo. Y esta conversación no hace más que profundizar este compromiso. Se instala la justicia abierta ya en toda América Latina. Hay una América vacía todavía de justicia y el desafío de conquistar esos nuevos territorios. Como decía, ¿cierto?, un gran poeta francés, dice, y al final, y armados de una ardiente paciencia, contemplaremos las grandes ciudades. Y eso se hace con voluntad política, sobre todo con compromiso cotidiano, y también con estas conversaciones cotidianas que construyen justicia abierta para toda América Latina, porque ese desafío ya es urgente y ese peregrinaje ya comenzó. Muchísimas gracias, estamos ya en el tiempo, exactamente a 2 minutos, cumpliendo la misión. Hay una pregunta que no quiero irme. ¿Qué pasa con Belice, dice, con Puerto Rico y en Haití? Esa es justamente la América vacía que debemos seguir instalando y construyendo en América Latina. La justicia debe ser el pan de todas y de todos. Muchísimas gracias por su presencia, por habernos escuchado. Y muchísimas gracias a Rija, a Red Ciudadana y a USAID por esta invitación. María, muchísimas gracias. Jairo y Juan.